Hola, gente amiga del YouTube del 12. Con el analista Claudio Fantini abordamos el muy rico debate sobre la discriminación, la lucha contra la discriminación a través del lenguaje, las diferentes alternativas que existen por esta vía para combatir contra la discriminación, contra el racismo. ¿Cómo va, Claudio? ¿Qué tal, Federico? Y esto a propósito de declaraciones de la titular del INADI, Victoria Donda, que usó la expresión no blancos. Textualmente, hablando sobre el racismo, dijo: en nuestro país los más oprimidos son los no blancos. Son los más oprimidos. En nuestro país los más oprimidos son los no blancos y los pobres. ¿Te parece una expresión útil en ese sentido para luchar contra la discriminación? Hablar de no blancos en vez de, por ejemplo, negros. Vos sabés, Federico, que yo espero que Victoria Donda, como presidente del INADI, lo haya dicho en el medio de la conversación y no porque piense que es mejor decir no blanco que decir negro, que es menos racista decirle no blanco a una persona afroamericana, porque es exactamente al revés. ¿Así? No me queda claro que la intención de ella haya sido proponer, reemplazar, hablar de negro para referirse a los afroamericanos que por el concepto no blanco, pero espero que no haya sido propuesto así, si bien quedó como si lo propusiera, y el hecho de que muchos medios, los más grandes del país, titularan con ese concepto, ha generado que mucha gente tomara como que esa es la forma de referirse sin racismo a los afroamericanos. En vez de decirle negro, decirle no blanco. Es la expresión elegida por esta funcionaria. Aparentemente, si así lo fuera, Federico, estaría cometiendo un error gigantesco. Un error gigantesco, un error que yo lo titularía de desconocimiento histórico, ¿no? ¿Por qué? A ver. Porque esa forma es la más racista de todas para llamar a los afroamericanos y a cualquier otra raza. A cualquier otra minoría racial. Claro, pero la prueba es específicamente con los afroamericanos, porque el sistema segregacionista que se erigió en los Estados Unidos cuando terminó la Guerra de Secesión, se abolió la esclavitud, pero se instaló una jurisprudencia segregacionista, las llamaban las leyes Jim Crow, que eran totalmente segregacionistas. El lema era iguales pero separados. Esa separación implicaba que había lugares públicos para blancos y lugares públicos para no blancos. Y los carteles decían así. Esa expresión usaba Claro, justamente. o sea, vos ibas por las calles norteamericanas de la segunda mitad del siglo XIX y del siglo XX hasta la década del 60, hasta que llegaron Martin Luther King con sus luchas por los derechos civiles y el gobierno reformista de John Kennedy. Hasta entonces rigieron las leyes Jim Crow. Y en los baños públicos estaban los baños que decían Only White People, ¿no? Y los baños que decían non-white people, o sea, baños solos para gente blanca y los baños para gente no blanca. Este mismo término, este mismo concepto. Y fíjate que ese concepto usado desde el siglo XIX hasta el siglo XX por los segregacionistas norteamericanos, que separaban todo en para blancos y para no blancos, o sea, no los llamaban negros, sino no blancos, fue tomado por el sistema racista en Sudáfrica. El apartheid, que separaba todo, ¿no? Estaba por todo. Aquella Sudáfrica estaba plagada de carteles que decían net blanques y net nie blanques. En afrikaner, en la lengua de la minoría blanca, que se consideraba una tribu, la tribu afrikaans o afrikaner, y tenían su propia lengua, en afrikaner, net blanques quiere decir solo para blancos, y net nie blanques es solo para no blancos. Esa era la otra opción. Todo estaba, algunos carteles también estaban en inglés, only white, non-white, o sea, había para blanco y para no blanco. Esa era la forma más racista porque era la que usaron los sistemas segregacionistas de Estados Unidos y de Sudáfrica, el apartheid, para llamar a los bantúes en el caso de África. Y era un término elegido deliberadamente, es decir, ¿por qué usaban los segregacionistas esta expresión, no blancos? Yo creo que fue la forma más cruel y más inhumana, porque
llamar por la negación, en vez de por la afirmación, es negarle una identidad, ¿no? O sea, llamarte no blanco, en vez de llamarte negro o asiático o lo que sea. En el fondo es más brutal. Es más brutal, es cruel porque es una definición por la negación. Definir por la negación es una suerte de ninguneo en términos humanos. Te niego el mismo nivel, la misma categoría humana en la que me siento yo. Además, establece una suerte de normalidad y como contracara una anormalidad. Si está lo blanco y lo no blanco, por la negación de lo otro que acompaña a las otras razas, entonces la raza blanca es la normalidad, las otras, las no blancas, son la anormalidad. Me parece una forma abyecta y típica del racismo, porque el racismo ha sido y será abyecto. Lo muestra la historia. Probablemente no lo haya conocido a este dato la funcionaria. Probablemente no, probablemente se equivocó, pero es bueno aclararlo porque muchos tomaron, sobre todo cuando vieron medios muy importantes que titularon con la titular del INADI hablando de no blancos. Como una prescripción, claro, como algo recomendable. Como que depurar de racismo el lenguaje es usar ese término. No, es exactamente al revés. Claudio Fantini, un gusto como siempre. El gusto es mío, Federico. Hasta cualquier momento.